Nosotros somos el grupo 8 y les vamos a hablar sobre el intercambio gaseoso en los pulmones. Los integrantes del grupo son Yerko Fuentes, José Hernández, Nicolás Silva, Javier Sandoval, Diego Riquelme y quien les habla, Franco Urra. A modo de introducción, el intercambio gaseoso, en palabras simples, es lo que realizamos nosotros día a día, que es la respiración. Esto ya sea jugando, realizando ejercicio o simplemente durmiendo. ¿Ya? La ventilación pulmonar es el primer proceso de la respiración, donde el oxígeno va hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. ¿Qué quiere decir esto? Que es inspiración y expiración. Como vemos en la siguiente imagen, en A, se muestra que los pulmones se expanden y el diafragma se contrae. De esta forma, el oxígeno ingresa hacia nuestro organismo. En B, vemos como los pulmones se retraen y el diafragma se relaja, permitiendo así que el dióxido de carbono salga hacia la atmósfera. El proceso de respiración. El proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera es conocido como la respiración externa. Y el proceso de intercambio entre los capilares sanguíneos y los tejidos donde están localizados los capilares se conoce como respiración interna. La respiración externa está dividida en 4 etapas: ventilación pulmonar, difusión de gases, transporte de gases y la regulación del proceso respiratorio. Por acuerdo, en fisiología respiratoria hablaremos de la presión atmosférica a los 0 milímetros de mercurio. Por ende, cuando hablemos de presión negativa, esta estará por debajo de los 0 milímetros de mercurio, y cuando hablemos de presión positiva, esta estará por sobre los 0 milímetros de mercurio. Así, cuando hablemos del flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones, dependerá de los cambios de presión producida por la bomba. Esta bomba está dependiente de los músculos respiratorios, los cuales son los intercostales externos, los serratos, los escalenos, el pectoral, los subclavios, los espinales y el diafragma. Estos músculos ya nombrados son de la inspiración. Los músculos respiratorios en la expiración son los intercostales internos, los músculos de la pared abdominal, los cuales están constituidos por el transverso del abdomen, el oblicuo, el piramidal, el recto mayor del abdomen. Bueno, durante la inspiración, la contracción del diafragma y de los músculos inspiratorios da lugar al incremento de la capacidad torácica. Por ende, esta produce un leve cambio en la presión interna y la externa, permitiendo de esta forma el acceso al oxígeno. Durante la expiración, los músculos respiratorios se relajan y vuelven a su posición de reposo. Mientras esto ocurre, la capacidad torácica disminuye, con lo que la presión intrapulmonar aumenta, provocando que el dióxido de carbono salga hacia el medio exterior. Cabe destacar que los pulmones no tienen la capacidad de contraerse y de expandirse por sí solos. Es por eso que estos están pegados, entre comillas, a la caja torácica, por el líquido pleural. ¿Qué quiere decir esto? Es como que si nosotros pescáramos 2 láminas de vidrio y echáramos líquido en el medio y las pegáramos. Estas no podrían separarse. La única forma de que separemos estas 2 láminas de vidrio es deslizando una sobre la otra. Pulmonares y ventilación alveolar. Bueno, a método de introducción voy a mencionar un método simple de estudiar la ventilación pulmonar, que vendría siendo una espirometría. ¿En qué consiste una espirometría? La espirometría consiste en respirar por la boca a través de un pequeño tubo y forzar la respiración para medir el flujo aéreo. Sigo con los volúmenes. El volumen corriente vendría siendo el aire inspirado o expirado con cada respiración normal, es decir, con una inspiración y una exhalación. El volumen residual, este volumen no puede medirse exactamente como los anteriores. Es el volumen de aire que permanece en los pulmones al final de una inspiración profunda. No puede ser eliminado como una expiración forzada. Y es importante porque proporciona aire a los alvéolos para airear la sangre entre una inspiración y otra. Las capacidades pulmonares
son combinaciones de dos o más volúmenes. La capacidad inspiratoria, por ejemplo, es la combinación del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. La ventilación alveolar. La importancia de la ventilación alveolar reside en la renovación continua en las unidades respiratorias, que es en donde el aire está en estrecha proximidad con la sangre. Podemos estimar la efectividad de la ventilación calculando la ventilación pulmonar total, o volumen de aire que entra y sale de los pulmones a cada minuto. Para concluir, mencionaré que la ventilación alveolar puede ser afectada drásticamente por cambios tanto en la frecuencia respiratoria como en la profundidad de la respiración. Yo les voy a hablar de un tema muy brevemente sobre el intercambio de gases en los pulmones o el intercambio alveolo-capilar. Este es un proceso que se lleva a cabo simplemente haciendo un movimiento a la inversa entre que el cuerpo libera oxígeno y deja ingresar el dióxido de carbono. Esta es una reacción que ocurre en el plasma, todo posible gracias a las diferentes presiones de sangre que existen. Hasta que en un momento el intercambio de gases se igualan y estos se detienen, detienen por completo el intercambio. Cabe recalcar que la cantidad de aire alveolar que se intercambia con el atmosférico en cada inspiración es de una séptima parte. Eso quiere decir que una presión alveolar normal debería constar de al menos 17 segundos para cambiar la mitad de su totalidad de aire alveolar. Esto es importante, esta lentitud, para controlar y evitar lo que serían los cambios bruscos en ese intercambio. El segundo método de transporte es por medio del bicarbonato, el cual transporta alrededor de un 75% de dióxido de carbono. Esto ocurre dentro de los hematíes gracias a una proteína también que se llama anhidrasa carbónica. Esto es factible gracias a que la presión de los alvéolos es más baja que la de la sangre venosa. Entonces esto permite el intercambio de dióxido para ser finalmente expulsado por la expiración. Y el tercer y último método es a través de una solución simple, y esto quiere decir que el dióxido de carbono se transporta en el plasma. Alrededor de un 5 o 7% es transportado de esta manera. Bueno, y otro tema que les quería también comentar es el transporte de dióxido de carbono en la sangre. El dióxido de carbono o CO2 se produce en los tejidos mediante el metabolismo celular y es transportado hacia los pulmones por la sangre. Las cantidades de dióxido de carbono que se generan son más de las que se pueden procesar. Entonces, aunque sea más soluble que el oxígeno, necesita transformarse de tres maneras diferentes. La primera, que transporta un 20% de dióxido de carbono, es mediante la hemoglobina. A grandes rasgos, la hemoglobina, al expulsar el oxígeno, el dióxido de carbono se adhiere a esta mediante sus propios enlaces. Esto es factible gracias a una proteína que se llama carboaminohemoglobina. Esto finalmente generan los hidrogeniones. Un 20% de dióxido de carbono se transporta por este medio. Membrana alveolo-capilar e intercambio de gases. Esta membrana está compuesta de las siguientes capas: capa de líquido que contiene el surfactante, epitelio alveolar, membrana basal epitelial, espacio intersticial, membrana basal capilar y endotelio capilar. A pesar de la gran cantidad de capas, esta membrana tiene un espesor de entre 0,2 y 0,6 micras, pero su superficie total es muy grande, ya que se calcula alrededor de 300 millones de alvéolos en ambos pulmones. Por otra parte, los capilares pulmonares tienen un diámetro promedio de 8 micras. Es por esto que los glóbulos rojos deben deformarse para atravesarlo, facilitando el contacto entre la membrana del glóbulo rojo y el endotelio capilar. De este modo, el O2 y el CO2 casi no necesitan atravesar el plasma, aumentando y facilitando así la difusión de gases. El intercambio de gases comienza luego de que los alvéolos se ventilan con aire nuevo. Posterior a esto, se comienza la difusión de oxígeno
desde los alvéolos hacia la sangre y de dióxido de carbono en la dirección contraria. La principal determinante de este proceso es la presión parcial de los gases en ambos lados de la membrana alveolo-capilar. Los gases fluyen desde regiones de elevada presión parcial a regiones de baja presión parcial. El oxígeno se mueve desde los alvéolos al interior de los capilares pulmonares debido a que la presión parcial del oxígeno normal en los alvéolos es de 100 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de oxígeno normal en la sangre venosa es de 40 milímetros de mercurio. Lo contrario sucede con el dióxido de carbono, ya que la presión parcial del CO2 en los alvéolos es de 40 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de CO2 en la sangre venosa que llega a los pulmones es de 46 milímetros de mercurio. A medida que se difunde el gas a través de la membrana, la presión parcial va disminuyendo en un lado y aumentando en el otro. Las presiones se van igualando y la intensidad de la difusión disminuyendo, hasta que las presiones se igualan y la difusión se detiene, para dar paso a un nuevo movimiento respiratorio. Bueno, a mí me tocó la regulación o control de la respiración. La respiración es controlada por neuronas. Las neuronas estimulan los nervios y estos estimulan al nivel del encéfalo. El encéfalo manda los estímulos al nivel de la región ventral, las cuales generan la inspiración al nivel del diafragma. A través de cuando se hace la inspiración se inhibe la expiración. La expiración se hace al llegar el estímulo al nivel del encéfalo, el cual llega a la región dorsal en este caso, y produce la liberación del aire y en este caso inhibe la inspiración como era en el caso anterior, pero se inhibía la expiración. Hay dos tipos de sistemas de respiración, el voluntario y el involuntario o automático. El sistema voluntario llega a la corteza cerebral, por el cual manejamos la profundidad o la frecuencia de la respiración que es voluntaria, que sería al momento de cantar, al hablar o tocar algún instrumento. El sistema involuntario o automático se encuentra en el tronco del encéfalo y es el que ajusta la respiración a las necesidades del organismo y que maneja el centro respiratorio de nuestro cuerpo. Bueno, la regulación está basada por lo que entra de oxígeno. O sea, si entra demasiado oxígeno, va a salir la misma cantidad de CO2 del cuerpo. Todo esto, la entrada de oxígeno es posible y crea energía, la cual el oxígeno es llevado por los glóbulos rojos, la cual no es llevado así por decirlo por los glóbulos rojos, sino que por la hemoglobina que está en los glóbulos rojos, que lo lleva a diferentes partes del organismo para crear energía y así poder tener movilidad de nuestro cuerpo, por decirlo así, entre otras cosas. Por decir esto, que la misma cantidad de oxígeno que entra en nuestro cuerpo va a ser la misma que salga de CO2 de nuestro cuerpo. Bueno, yo voy a hablar del control químico de la respiración. La actividad respiratoria clínica está controlada por las neuronas especializadas que constituyen el centro respiratorio, el CR. Sin embargo, la actividad de estas neuronas está sujeta a la modulación continuada dependiendo de los niveles de gases de la sangre arterial. Un efecto de la concentración de oxígeno en la sangre arterial. En el organismo existen unos receptores químicos especiales llamados quimioreceptores periféricos que se encargan de percibir cambios en la composición química de la sangre arterial. En condiciones normales, el mecanismo de control de respiración por la presión parcial de oxígeno, el PO2, es el más importante en esto, debido a que como el oxígeno es vital para el funcionamiento del organismo. Control no químico de respiración por receptores especiales de sensibilidad profunda. Receptores de estiramiento de los pulmones que son estimulados cuando los pulmones se estiran en exceso y envían impulsos al centro respiratorio para disminuir la ventilación. Se trata de un mecanismo protector pulmonar. Receptores en las articulaciones que son estimulados durante el ejercicio y envían impulsos al CR para aumentar la frecuencia respiratoria. Incluso los movimientos pasivos
de las extremidades incrementan varias veces la ventilación pulmonar.